Listo. Bueno, ahora sí. ¿Qué más? Mi nombre es Ricardo Andrés Marino Rojas. Yo entré a la carrera de Ciencias de la Computación en 2018-2. O sea, si estuviéramos hablando como de generaciones de X-Men, yo soy la segunda generación. Alcancé a conocer a algunos de la primera que ya se fueron. De hecho, yo conozco al primero que se graduó, a uno de los dos, los lo conozco. Y pues bueno, en esta charla pues estaré hablando justamente sobre sobre cómo es el trabajo como ingeniero de software en, pues en la industria habiendo estudiado uno ciencias de la computación. Entonces, primero algo, pues, esto está patrocinado por Caracol. No, no, mentira, esto no está patrocinado por Caracol. Entonces, sí, he titulado esta presentación de cómo ser un ingeniero de software sin siquiera ser ingeniero. Y pues sigamos ya en sí al tema. Entonces, yo creo que la primera pregunta que ustedes deben tener es justamente cómo yo obtuve el trabajo en ingeniería. Todo comienza justamente con una recomendación. Yo estaba en la clase de algoritmos con el profesor Germán y el profesor en cierto momento, pues como me tocaba justamente pues participar para obtener cierta parte de la nota, entonces pues yo ya había visto con una anterioridad ciertos cursos de algoritmos, entonces podía participar. Entonces pues luego en cierto momento al profesor, un compañero, él que era el CEO de una empresa llamada QuantConnect, creo que fue la que luego se pasó, la que antes era Quantopian, fue pues, la que tenía y pues le preguntó justamente sobre si tenía como algún estudiante y pues él me recomendó. Entonces una de las cosas que pues yo sí les recomiendo, que muchas veces ustedes tienen mucho talento, sino que nadie sabe que ustedes tienen ese talento. Entonces, si ustedes justamente saben que ustedes quieren algo y ustedes se han preparado para eso, lo siguiente es justamente conseguir contactos y de alguna manera como hacerle notar a ya sea a sus profesores o a la gente que conocen que ustedes saben del tema y que ustedes quisieran saber en eso. Porque el resto no importa pues qué tan listos sean, pues no es como que alguien se va a dedicar como no sé a stalkearlos y mirarlos hasta que los encuentre. Entonces pues sí sirve justamente mucho eso. De hecho, esta gran parte de la universidad es para hacer contactos, justamente con personas que uno luego le pueden ofrecer trabajos o otras oportunidades. Una vez, digamos, me recomendó, ellos me escribieron para hacerme una primera entrevista, aunque no, la primera entrevista no fue en sí presencial o por así decirlo como cara a cara, sino fue más que todo como dos proyectos bueno, miraron como mis proyectos de software que yo tenía en la hoja de vida. Son cosas que siempre piden en cualquier empresa, aunque sea, digamos, pues decente de software, que siempre van a mirar como que usted tenga como unos como tres proyectos que sean como más o menos como buenos. O sea, y pues en el caso yo tenía los proyectos que había desarrollado para introducción a la inteligencia artificial, otros de orientado a objetos y otro que había hecho en estructuras de datos. Y pues la gracia es que justamente ustedes pues comenten qué fue lo que hicieron y pues como que sepan vender bien. Eso puede llamar la atención. Luego ahí pues me pusieron ciertas preguntas de justamente de algoritmos de estructuras de datos. Recuerdo que la que me pusieron fue acerca que ellos me daban como un texto y en el texto querían que luego yo les pasara todas las palabras organizadas de orden de mayor longitud de palabra a menor longitud y que quitara todas las que tenían una longitud múltiplo de 4. Entonces, uno ahí pues simplemente puede hacer la fácil que es meter como, no sé, todo no sé si por ejemplo fueran bueno, meterlo todo en un arreglo y luego venir y ordenarlo respecto, digamos, a la longitud. Pero pues si uno hace justamente ese ordenamiento, en muchas lenguajes de programación utiliza unas variaciones como de quicksort con merge sorts y eso es como en el log-n. El hecho es que si uno justamente había leído justamente el libro de algoritmos, uno sabía que si uno sabe que las longitudes de las palabras están acotadas y que suelen ser como muy frecuentes muchas longitudes, por ejemplo, palabras de 4, de 5, uno puede utilizar count sort y counting sort funciona en tiempo lineal. Entonces uno justamente se aprovechaba de eso y lo hacía muchísimo más rápido. Entonces eso justamente uno le daba un plus de que uno pues pensaba hacer las cosas de una manera más interesante. Y pues por último el inglés, o sea, eso sí es algo que ustedes fijo tienen que manejar, porque si bien ahorita, digamos, en Colombia, ahorita luego ya hablaré como de más que todas las oportunidades acá en Colombia, pero ustedes ahorita pueden venir y aplicar a muchas empresas que son del exterior. Por ahí, y tampoco, digamos, deberían justamente como alguna tener miedo de, no sé, en tercer semestre ni ir a aplicar a Google, a Facebook. De hecho, sí, si ustedes quieren aplicar eso, sí les recomiendo aplicar como desde cuarto semestre, porque cuando ustedes ya pasaron como después de séptimo,
ya ustedes ya no los van a mirar para pasantía. Ya ustedes, o sea, un internship no se los van a dar, les van a dar, o sea, si ustedes aplican es porque ya van a aplicar ese a tiempo completo, pero ya después de cierta longitud ya no, ya ustedes no les dan ninguna pasantía. Entonces, justamente ustedes tienen conocimientos de algoritmos, estructuras de datos y tienen un buen inglés, ustedes pues ya pueden pues obtener uno de esos trabajos. Y a buen inglés no me refiero que ustedes tengan por ahí un C1 o algo así. Basta, por ejemplo, con que ustedes tengan que ustedes se hagan entender y medio escuchen la idea y pues eso ya, ya es suficiente. Entonces, pues sí, esas cosas sí se las recomiendo, que pues son como las cosas que pues tuve que ir haciendo. Bueno, ay, pero creo que esto se bloqueó. Bueno, y obviamente pues también hubo una buena cantidad de suerte ahí para que pues yo consiguiera el trabajo. Pero bueno, cada quien define suerte como más lo desee. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué hacía yo diariamente en el trabajo como ingeniero de software? Que es lo que, si al final si me sentí algo no me había retado. Yo trabajé la empresa básicamente tenía como algo que se llamaba Lean, que era de este simbolito acá, que Lean era un software escrito en C# que a uno de alguna manera le permitía a uno venir y simular estrategias de trading con datos del pasado. Entonces, por ejemplo, si usted decía como, no, yo creo que justamente el dólar se va a ir comportando de cierta manera, entonces yo como que lo acoto y voy a y voy a ver cómo que pasa si simplemente lo acoto hasta que llega a los 5.000 pesos y después de 5.000 empiezo justamente no sé, a vender lo que yo tengo de dólares o a comprar algo. Y usted pues quería ver si funcionaba. Entonces usted justamente venía y lo probaba y eso le permitía justamente venir y correrlo con datos del pasado reales. Y habían creado como todo un framework, o sea, eso parecía como si tuvieran como su propio lenguaje de programación para uno hacer todas esas estrategias de trading. Entonces, en mi caso, a mí lo que me tocaba hacer era como justamente escribir nuevas funcionalidades para para pues ese software y en específico implementé algo que se llamaba Market Profile, que básicamente Market Profile, imagínense por ejemplo que ustedes tienen, no sé, una silla, que no sé, se compraron una silla gamer nueva y ustedes esa silla la quieren vender, pero ustedes nunca han vendido una silla gamer y pues ustedes como quisieran saber a qué precio la venden. Entonces justamente pues usted, no sé, tal vez se metería quizás, no sé, a Mercado Libre y mirarían como los precios más o menos por dónde están y pues en base a eso verían como una estimación de cuál debería ser el precio. Básicamente eso es como lo que haría como ese indicador, entonces ese indicador le permitía a la gente pues en tiempo real ir mirando el precio, más o menos cuál iba siendo el precio de cierta acción del mercado para que luego ellos pudieran venir y venderla o comprar, bueno, venderla a cierto precio que fuera ideal. Esa fue una. Y la otra fue más que todo que lo que yo hacía bastante era encontrar y corregir errores. Entonces a mí siempre trabajamos pues con GitHub y siempre venían y me asignaban como que la gente venía reportado como no, está sucediendo cierta falla cuando uno viene y utiliza cierta criptomoneda o no sé si uno está viniendo y está utilizando como una referencia de cada mes está como implementando, haciendo como cierta funcionalidad en el algoritmo y pues decían como hay un error. Entonces solamente decían como hay un error, pero no decían dónde estaba. Obviamente porque no sabían pues por qué estaba pasando. Entonces a mí me tocaba venir y meterme justamente al proyecto y empezar a justamente buscar y empezar a buscar hasta que encontraba justamente cuál era el error. Y después de encontrar ese error, pues ya me tocaba venir pues cómo lo solucionaba. Entonces ahorita voy a venir y, bueno, acá son como básicamente las herramientas con las que estuve trabajando un montón. Además de C# tenían algo muy interesante que es, por así decirlo, no es un web scrapper, se le diría como un scrapper, que básicamente, como Python se volvió tan popular, la gente también quería venir y hacer sus algoritmos en Python, pero pues ellos no querían volver a escribir todo el código pues en Python. Entonces lo que hicieron fue hacer, por así decirlo, como un traductor que venía y cogía código de C# y lo pasaba a Python. Eso era muy bueno porque ahorró que tuvieran que escribirse todo el código, pero cuando justamente los errores tenían que ver con Python era muchísimo más difícil hacer el debugging porque ese proceso de esa traducción lo hacía como muy a un nivel muy bajo, entonces no siempre uno podía como encontrar que era exactamente lo que estaba haciendo. Trabajé un montón con Visual Studio, no Visual Studio Code, sino Visual Studio como tal, con Git y con GitHub, o sea, esas dos cosas sí las aprendí a manejar un montón. Y pues ahora, pues, como qué cosas justamente me quedaron del trabajo, diría yo.
Lo principal es el manejo de herramientas de ingeniería de software. Yo cuando estaba, bueno, desde antes de trabajar, yo estaba acostumbrado en todos mis proyectos a que si había un error, pues que tocaba, no sé si era en Python, no tenía que poner como 34 prints y ahí para ver justamente en qué momento era que estaba el error. Pero luego me di cuenta que hay herramientas que se llaman, por ejemplo, un debugger, que un debugger tiene un montón de herramientas para que uno justamente pueda venir y encontrarlos más rápido. Eh, Eso es una de las cosas. También aprendí a trabajar con ciertas bases de datos, hacer get request, post request y cositas como que se supone que toda la gente de ingeniería de software se supone que ya saber, pero yo no lo sabía. Esas cositas las aprendí un montón. Y sobre todo Git, Git y GitHub las aprendí a manejar un montón, porque uno en la carrera lo máximo que uno aprende a hacer es Git add, Git commit y Git push. Y hasta ahí para de contar, bueno, y por ahí Git pull. No hay nada más que hacer eso, pero pues no se imaginan lo que pasaba cuando justamente uno venía ahí, hacía un git commit y justamente ese commit estaba dañado, así que pues uno tenía que revertirlo. Entonces ahí uno sí tenía que aprender a manejar un montón de comandos de git para pues que se podían hacer, sino que uno no los conocía bien, pero cuando uno ya está en la práctica, uno ya se da cuenta que pues sí, sí es bastante útil. Otras cosas son como los conocimientos, bueno, son como conocimientos de ingeniería de software, pues como también ahí pues entran dentro de la primera. Y la tercera sería como buenas prácticas. Uno, por ejemplo, cuando uno le viene y le pone a hacer un proyecto, no sé, en estructuras de datos, en orientado a objetos o no sé, alguna de estas materias, uno usualmente como que solamente le piden que el código funcione, o sea, que cuando el profesor lo vaya a revisar, pues corra bien. Sin embargo, y pues yo estaba acostumbrado a eso, o sea, mi código funcionaba, pero cuando uno se ponía a leer eso solamente lo entendía yo. Y en caso de que hubiera un error, muchas veces ni yo mismo entendía justamente por qué era que estaba pasando y era muy difícil encontrar dónde estaba aquel error. Y eso era porque pues tenía la clásica de que mencionaba variables como variable A, variable B y no tenía nada que ver el sentido, no estaba utilizando propiamente la indentación, no utilizaba nada de documentación. Entonces había un montón de repeticiones, o sea, no trataba como alguna manera de simplificar código para que quedara más bien estructurado. Y eso hacía que justamente uno tomara muchísimo más tiempo pues para uno encontrar el error. Y esas cosas cuando uno justamente ya está escribiendo un proyecto grande es importante, porque en un proyecto grande ya uno, no solamente uno es el que va a revisar como su parte, sino que muchas personas van a construir a partir de eso. Entonces, si la parte uno no se entiende para nada, obviamente, primero que todo no le van a aceptar, aquí más, no le van a aceptar el Git, no le van a aceptar ese merge request, ese pull request, y segundo de todo, lo van a mirar a usted mal. Entonces, cuando uno se acostumbra ya de una manera a utilizar variables que tengan sentido, a no sé, si uno hace una clase, siempre primero pone los métodos privados arriba y luego los métodos públicos abajo y les cambia el nombre. Todas esas cosas es simplemente para que cuando usted vaya a leer el código lo lea más rápido y que si uno tiene que encontrar errores, los encuentre muchísimo más rápido. Entonces eso ayuda un montón. Y el hecho justamente de uno hasta cierto punto, digamos, ser responsable. Porque hay veces donde listo, o sea, uno viene y en la universidad uno viene a entregar el proyecto y funciona. Pero digamos, uno justamente, el profesor a uno no se pone como que a mirar como el que los casos de prueba. Solamente como que ve ahí, como que haga lo que tiene que hacer, pero el profesor como que no le pone uno, bueno, ahora inténtelo con ciertos datos específicos. Sin embargo, en la industria sí pasan esas cosas. En la industria sí pasa, por ejemplo, que si uno no le ha hecho bien si uno no se ha encargado de alguna manera de uno mismo probar su código, que es otra cosa de la cual aprendí un montón, hacer lo que se conoce como pruebas unitarias, pruebas de regresión. Esos errores pueden luego llegar a producción y luego ya corregirlos desde ahí es muy tedioso porque ya uno se tiene que devolver otra vez y puede que otras personas justamente pensaron que lo que usted hizo estaba bien, pero resulta que no estaba bien. Entonces, no solamente le toca venir y de alguna manera regresarse como en ese árbol de Git hasta cierto punto y corregir lo suyo, sino que también alguna corregir lo suyo para que cuadre con lo que las otras personas hicieron. Eso es severo problema. Entonces, si usted justamente no se encarga de usted mismo haber hecho sus pruebas unitarias, haber hecho también sus pruebas de regresión, asegurándose que todo funciona bien, eso va a resultar un asco y probablemente, digamos, usted le van a pegar severo regaño, porque a mí una vez me pasó. Entonces, son cosas que uno tal vez no lo ve tanto acá en la universidad, pero que en la práctica sí pasan.
Otra de las cosas, pues, sería experiencia laboral. Eso sí, después de haber estado, yo estuve 8 meses bueno, esa fue una práctica porque no la metí como pasantía. Eh, Después de eso, ustedes ya van a ver que cuando ustedes ponen eso en la hoja de vida, ya ustedes salen y de alguna manera como que es más probable que les empiecen a escribir. A mí ya muchas veces me han escrito en LinkedIn y hasta me han llamado, cosas a las cuales yo nunca ni he aplicado en la vida, y pues me han dicho como que no, que tienen ciertas ofertas y yo no sé qué más, solamente pues porque uno ya sabe hacer algo, porque pues muchas veces eh, como todo este mundo de ingeniería de software es como tan grande, eh, ellos saben que uno de la universidad, uno vio un poquito de todo, pero cuando saben que uno estuvo trabajando ya en la realidad, y bueno, y saben la diferencia entre estar en la universidad y en el trabajo real, cuando uno ya, aunque se ha estado un poquito de tiempo, les da más confianza de alguna manera venir y llamarlo, contratar a usted, porque saben que ya sabe esas cosas que pues yo les mencioné, cosas que pues no siempre se ven en la universidad. Y bueno, y obviamente su perspicacia y responsabilidad en las entregas. Muchas veces eh, mi jefe me terminó regañando muchas veces porque yo venía y decía como, no, sí, ya está, ya lo revisé por mi propia cuenta. Y él venía y encontraba que en el código había cierta parte que, por ejemplo, no sé, errores pendejos, por ejemplo, que la indentación estaba bien en esta parte, que acá no había utilizado la documentación correcta, bueno, camel case, que eso es como uno nombra las variables. Y aunque eso no importa, sí deja una mala imagen de quién es usted, de que usted no se preocupa mucho por lo que usted está entregando, no es de mucha calidad. Entonces, es cuando uno ya pasa por esas cosas, uno ya se encarga de que todo lo que uno hace lo va revisando en cada momento, para que cuando termine y pues después de terminado lo vuelva a revisar, para que pues todo quede bien. Y, ahora sí. Y sobre todo plata. Eso es algo que sí también me quedó un montón. Y eso incluso es algo muy bueno. Yo trabajé con una empresa que como era internacional, a mí me pagaban en dólares. Y aunque no era mucho, en ese momento la conversión ni siquiera estaba tan buena. Entonces el dólar estaba como a 3.800. En ese momento la verdad puede venir y alguna vez tener mucha independencia económica gracias a, pues, a lo que ganaba. Y, y pues son cosas que ustedes también justamente pueden aplicar. Ahorita muchas de las empresas del exterior están obsesionadas con lo que es Latinoamérica, porque saben que en Latinoamérica hay un montón de talento, más que todo en programación, y saben que es un trucazo muy bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos un ingeniero de software, no se va a regalar por mínimo $3,000. Eso no se va a regalar. Mínimo es, o sea, de ese valor incluso pues se podría decir que le están pagando poco. De eso no pasa. Ahora, ellos dicen, pongámosle, mejor bajémosle a $2,000, pero en lugar de contratar a alguien de Estados Unidos, contratemos a alguien de Latinoamérica que trabaje remoto. Pues como trabaja remoto y sabemos que sus monedas están tan devaluadas, pues se les multiplica mucho. Entonces ese es win para ambos. Entonces pues win para ellos, win para nosotros, porque ya saben que mucha gente tiene experiencia acá y saben pues de todo el talento que hay en Latinoamérica. Por eso es que uno busca en tantas empresas que tratan de como de venir y fomentar de que tienen muchos trabajadores latinos por todo lo que se están dando cuenta acá. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué tan útil me fue la carrera para este trabajo? Y pues, no, bueno, esto solamente es un meme, o sea, no se vayan a, el profesor Francisco está ahí, no se vaya a poner serio conmigo. Sí fue útil hasta cierto punto, y más que todo bueno, en las materias de ingeniería, aunque pues se supone que obviamente van a ser útil porque es ingeniería de software, pero de la carrera en específico, el hecho de uno haber como que aprendido a demostrar. Y lo que pasa es que cuando uno justamente aprende a demostrar, uno en matemáticas le forman como ese pensamiento lógico. Uno sabe, digamos, ver todo un argumento y saber si hay algún paso ahí que no es lógico. Y eso es supremamente útil, más que todo cuando uno está encontrando errores. O sea, por eso es que a mí siempre me ponía a encontrar errores. Al principio me ponían como a tratar de hacer otras cositas, pero cuando se dieron cuenta que no trabajaba también como con ciertas bases de datos, no sé, con Docker y estas vainas, dije, y pues luego en cierto momento me pusieron a encontrar errores, y hay errores que, digamos, les digo, o sea, mi jefe se había demorado como una semana o un mes tratando de corregirlos, pues yo dentro de 3 días ya había encontrado cuál es la razón, porque uno después de haber hecho tantas demostraciones y haber pasado por fundamentos, luego sistemas, luego, bueno, conjuntos, análisis real, más allá de que una de esas cosas las vaya a utilizar en el trabajo, es que les formaron toda la lógica. Entonces ustedes piensan de una manera muy lógica para saber dónde es que están los errores y para descartar posibles causas, de manera que ustedes van acotando como ese espacio de búsqueda cada vez más hasta que llegan más rápido a cuál era el problema. Y eso es incluso
más interesante porque el problema, o digamos el software en el que trabajaba, no era un software que era secuencial, sino que ellos tenían como un motor, por así decirlo, y ese motor venían y creaban como tareas literalmente como el sistema operativo, y esas tareas venían y se las iban asignando al motor, las iban poniendo en una pila, y luego el motor las iba ejecutando. De manera que puede que un error haya venido una tarea, pero cuando usted estaba como mirando de dónde era que venía, esa tarea, la verdad, ya no se sabía cómo, solamente sabía que había pasado cierta tarea con un número todo raro. Entonces, usted encontrar un error en un código concurrente es algo que es más difícil, pero que pues usted después de haber tenido tanta lógica aprende justamente incluso hasta crearse maneras de cómo venir y encontrar ese error muchísimo más rápido. Entonces, esas son cosas que ustedes sí van a ver que sí o sí les van a servir muchísimo en lo que es ingeniería de software. Y otra de las cosas que justamente estábamos hablando con otros compañeros, que no sé si David Molina ya pasó. No, ahorita hay que escribirle, hay que escribirle en el chat que a David Molina que lo necesitamos porque él también ha trabajado un montón en la industria. Con él estábamos hablando que él se fue más que todo por el área de datos, él está trabajando en un montón de cosas. Y el hecho es que ustedes cuando salgan al exterior, ustedes por ejemplo nunca van a encontrar una oferta en LinkedIn que les diga se busca científico de la computación. Porque lo que pasa es que en el país es tan nueva la carrera que nadie sabe qué es lo que hace un científico de la computación. De hecho, incluso le pueden preguntar a muchos estudiantes qué es lo que es un científico de la computación y no le van a saber responder exactamente qué es lo que hace diferente a un ingeniero, a no ser que sabe demostrar. Pero ahí, como en la industria, no le va a saber decir exactamente qué es lo que los diferencia. Y eso es algo que justamente las empresas tampoco saben. Entonces, no saben específicamente qué es lo que uno debería esperar, qué es lo que ellos podrían buscar de uno. Sin embargo, cuando uno justamente se mete, yo me metí por ingeniería de software, él se metió por ciencia de datos, otro compañero se metió por desarrollo de videojuegos, aunque no era como la labor a la que nosotros íbamos, después de ahí justamente la gente, o digamos los jefes, van aprendiendo justamente a ver, venga, este man, esta muchacha es muy buena en esto, o sea, puede hacer muchísimas más cosas que esa. Pongámosle a hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, en cierto momento a mi compañero, después de estar en cierto momento pues, en ciencia de datos, lo mandaron, fue a trabajar en cositas más de machine learning, y dijeron, podría ser útil acá. En cierto momento también como que necesitaban hacer ciertas cositas de seguridad y lo mandaron a la parte de seguridad. Entonces uno como que se va empezando a ver, mientras que justamente las empresas como que van viendo qué es, como cuál es el potencial que uno tiene y cuál es la necesidad que uno se les puede llenar en la empresa, que sí o sí está. De hecho, ahorita, justamente con David, que ahorita trabaja en AXA Colpatria, en AXA Colpatria, ellos cuando me escribió dijo que estaban ahorita buscando para pasantías gente específicamente de ciencias de la computación. Y eso, o sea, eso pues a mí me sorprendió porque ya su jefe había visto como cuál era su perfil y ya como que había aprendido a ver como qué cositas podía hacer. Entonces, por eso fue que vino y dijo, no, consígame más gente de ciencia de la computación que ya pueda hacer este pasantía. Creo que Cristian, que no sé cuál es el apellido, pero fue al final que quedó en ese trabajo. Entonces, ustedes cuando salgan se van a dar cuenta que ustedes van a tener que venir y mostrarle a la gente qué es lo que ustedes hacen. Y ellos se van a dar cuenta de eso. Eso es lo que justamente va a generar esos puestos, de que en un futuro sí exista justamente las empresas, estas ofertas laborales que digan, se busca científico de la computación. Al igual que ahorita también dice, se busca científico de datos, o sea, eso ya es algo que se escucha, pero justamente porque alguna persona se tuvo que meter que medio sabía, digamos, de que no sé, probablemente ni de software, que sabía un montón de datos que luego les dijo, ay, esto es súper útil. Otra de las cosas es que, pues, en Latinoamérica nosotros no hemos desarrollado mucho en sí lo que es el software. Ahorita en Colombia se está desarrollando un poquito más. Pero cuando uno está desde la parte de ingeniería de software, uno se da cuenta mucho de cuáles son las necesidades del mercado. Y, por ejemplo, yo les digo, o sea, ¿por qué hay tantos lenguajes de programación? Java, R, Python, C Sharp, C++, Swift, PHP, Go, Julia. Todos esos están porque desde la ingeniería de software se dieron cuenta que había necesidades que se podrían haber hecho mejor si estuvieran como otro tipo de tecnologías. Se dieron cuenta que obviamente si uno necesitaba hacer algo, por ejemplo, para web, que era muchísimo mejor tener como un lenguaje más parecido a JavaScript, como lo hacían antes. Entonces, eso se da, o sea, esos como posibles como problemas que son ciencias de la computación, muchas veces surgen de de ingeniería de software, porque en ingeniería de software se dan cuenta de todas esas necesidades. Por ejemplo, les digo acá en esta imagen que está a la derecha superior. ¿Alguno, no sé, ha visto como esto de Visual Studio Code? Esto como que uno pone como server punto y uno le muestra todos los métodos, todas las propiedades.
Eso se llama IntelliSense. Eso fue justamente desarrollado por gente de ciencias de la computación. O sea, eso no fue desarrollado por gente que estudiaba en sí ingeniería de software, sino que justamente muchas personas de computación se dieron cuenta como ve, esto de escribir como código y tener tantos métodos sería útil que uno solamente pusiera un punto y le apareciera todas esas cosas. Y eso es algo que piensa alguien de ciencia de la computación, porque ¿qué es lo que piensa el ingeniero? El ingeniero dice, bueno, tocó aprenderse todos los métodos, porque yo no me voy a poner a desarrollar algo y tú tampoco sé nada de compiladores, así que pues me toca entregar eso para la siguiente semana, así que simplemente me voy a poner a aprender esos métodos y ya, como salió. Pero una persona de ciencias B dice, uy, acá esto tal vez se podría mejorar, podríamos hacer justamente un compilador que sea más inteligente y que pueda venir y sugerirle a la persona más cosas, como justamente fue GitHub Copilot, que GitHub Copilot salió justamente esas necesidades, de que alguien se dio cuenta que si tuviera una inteligencia artificial que pudiera proponer incluso porciones completas de código basados en lo que muchas veces la gente hace, como por ejemplo, no sé, recorrer una lista doble, que solamente son 2 for anidados, eso es algo que siempre hace, pero que, y se puede intuir, pero que pues él lo podría hacer. Son cosas que salieron de gente desde la computación. Por ejemplo, también modelo vista controlador. Esos modelos justamente salieron de gente, más que todo desde la computación, que se dio cuenta que la manera como se venían haciendo las cosas no era la mejor. Entonces decidían justamente mejor venir y pensar en cómo se podría de alguna manera mejorar esos problemas. Esa manera de pensar es manera de, justamente de ciencias, no es manera tanto de ingeniería. Y de hecho, cuando ustedes se ponen a mirar maestrías en universidades top como en el MIT, ellos tienen maestrías y doctorados en específico en lenguajes de programación e ingeniería de software. Acá estamos viendo la del MIT y ellos justamente se encargan de crearnos programas de lenguajes de programación, herramientas, metodologías y, o sea, en el MIT se hace investigación eso porque, y eso es parte del Departamento de Ciencias de la Computación, porque saben que pues para eso sí existe un montón de investigación, saben que eso pues tiene matemáticas detrás de hacer todas esas cosas. También en Stanford uno puede encontrar la maestría en teoría de software, o sea, algo que yo tampoco sabía que existía, pero sí existe justamente eso. Acá pues traduciéndolo sería como, cómo uno escribe código seguro, qué tan inteligente uno puede hacer un compilador. Justamente pues teoría de software busca las propiedades de los lenguajes de programación y sus aplicaciones en áreas como seguridad. Y o sea, en Stanford, que es una universidad Stanford probablemente está entre las 10 mejores del mundo en ciencias de la computación. También si ustedes van a Carnegie Mellon, que también es de las 10 más, de las 10 top, también van a encontrar maestrías en ciencias de la tecnología de información, ingeniería de software, en sistemas embebidos, sistemas escalables, que eso es súper importante. O sea, escalables, pues, tal vez para los que no sepan acá, es que justamente a medida que se vayan creando nuevas tecnologías, su programa sea de alguna manera como amigable para adaptarse a esas nuevas tecnologías. O sea, que uno no tenga que volver a escribir todo su código para adaptarlo, sino que se adapte muy fácil. Eso es como hacerlo escalable. Si ustedes van a Berkeley, también les van a mostrar lo mismo. En Berkeley también tienen maestrías y doctorados en, bueno, o el doctorado es una especialidad, es una investigación como tal, pero maestría sí en lo que es diseño de lenguajes de programación, eh, lo que es como se environment, es entorno de programación, lo que es análisis de programas y verificación, diseño de software, síntesis, testing, que es algo ahorita, cada vez se buscan justamente testers que permitan de alguna manera como ver cuáles serían los posibles errores y los casos como extremos, porque también mucha gente le parece como una mamera venir y ponerse a hacerte todos los tests. Entonces, si es algo para lo cual podría servir una persona de ciencias de la computación, o sea, si es uno de los caminos, sino que justamente como Colombia aún es un país que ni siquiera, digamos, ha tenido una carrera de computación, pues obviamente uno no puede esperar ahí que pues vayan y le pidan cómo hacerlo, le vayan a poner a hacer esas cosas. Para mí, que ustedes estén allá en esas industrias, se van a dar cuenta de que existen muchas posibles, por así decirlo, como ofertas o oportunidades o funcionalidades que podrían desarrollar que ustedes están capacitados para hacer y que probablemente una persona de ingeniería, a menos que haya hecho como alguna especialización, lo podría hacer. Entonces, pues, yo creo que sí, acá ya termina toda la presentación y damos entonces paso a las preguntas. Creo que sí, acá dejo de compartirlo. Sí. Entonces, pero acá que se están escuchando o no sé. Sí, sí. Ah, sí, sí. Entonces, pues no sé si alguna persona tenga alguna pregunta que está acá.
pasamos a las preguntas de la pregunta que escribí. Bueno, el profesor tiene una pregunta. Pues, profe, pregunta. Hágale. Yo me acuerdo de Ricardo porque creo que estuvo conmigo en un curso de programación hace harto, ¿cierto? Antes de la pandemia. Sí, en el primerito, en el de Introducción a las Ciencias de la Computación. Ese, Ok. la Y en ese segunda vez que curso se dictaba. eso. Y yo me acuerdo que lo contacté con el profe Francisco López. Usted empezó con esas inquietudes muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, digamos, pequeñito en el sentido de que estaba recién arrancando la carrera. ¿Eso es recomendable? ¿Cómo lo compaginó con los cursos? ¿Cómo, o sea, usted ya nos decía que de cierto semestre, pero hay que esperar o de una ya puede uno lanzarse a la piscina apenas entra a la universidad? Sobre todo para los que están hasta ahorita arrancando. Pues yo diría que uno desde primeros semestres, uno, a pesar de que uno pues tiene que concentrarse en muchas materias, uno desde primeros semestres uno ya se puede justamente a poder explorar un poco de todo. Como alguna vez lo hablábamos con el profesor Francisco también, uno cuando entra a la universidad, o sea, no es como por ejemplo que todo en el mundo tiene, o sea, todas las personas del mundo ya nacieron con una etiqueta, esta persona va a ser, no sé, contadora, esta persona va a ser médico, sino que justamente uno entra a la universidad como sabiendo que en cierta carrera hay algo que le gusta, no sabe específicamente qué, pero hay algo que le gusta. Pero cuando uno justamente se da como esa labor de uno venirse a investigar, venga, ¿qué es esto de ingeniería de software? Venga, ¿qué es esto de análisis de datos? Como probar como de todas las cosas que come computación, que de hecho justamente ese es como el consejo que les daría. Prueben justamente todo lo que ustedes encuentren de computación, aunque sea un poquito, para que justamente ustedes sepan y luego puedan justamente comparar de por qué cosas se quisieran ir. Porque muchas personas como que solamente se centran en su carrera y demás, o no, a mí solamente me gustó, por ejemplo, no sé, solamente me gustó todo lo que tenía que ver con criptografía, alguna vez que lo vi en el colegio, y se niegan justamente a ver otras cosas y luego cuando ven y justamente se meten algo de criptografía formal, se dan cuenta que tal vez eso no les gustó, pero ya perdieron mucho tiempo, o sea, hubieran podido ver muchas de las otras cosas. Y pues como yo les decía, muchas oportunidades, por ejemplo, pasantías, en más que todas las empresas top como lo son Facebook. Bueno, Facebook sí es más difícil pasar, pero lo que es, por ejemplo, Google sí ofrece un montón de pasantías, bueno, es internship, que son como de 3 meses, están en el exterior, para gente buscan gente que precisamente no esté muy avanzada en la carrera, o sea, gente que esté en tercer semestre, cuarto semestre, cosas así. Y justamente después uno se va como formando de qué es lo que uno quiere hacer después de que uno salga. Por ejemplo, Daniel Amaris, que fue, de hecho, él se graduó ayer. Daniel Amaris, él cuando empezó en la carrera, él, si bien, digamos, si le gustaba la computación, después de que salió, sí se dio cuenta que no le gustaba tanto la parte de las matemáticas, sino en sí de ingeniería. Pero eso solamente lo descubrió después de haber visto que era la matemática. Ya dijo, ya sé que es todo lo que me pueden ofrecer por acá, ya no me quiero seguir yendo por este lado. Entonces, eso le ayudó a saber qué era lo que quería hacer. Entonces, si ustedes desde primero, si les interesa algo, no sé si alguna vez escucharon hablar de cuántica, no sé, de análisis numérico, de cosas así, pues mírenlo, o sea, no hay nada malo justamente mirar, aunque sea tomar un curso si pueden, o asistir como a algún grupo de investigación por cierto tiempo, a ver si les gusta, y si no les gusta, pues simplemente dejan de asistir, o sea, no es como que ustedes están comprometidos ahí de que, bueno, así la metieron en la materia, pues ya sí ya les toca terminar ese semestre con esa materia, pero solamente por un grupo de investigación, pues no tengan miedo en simplemente venir y decir, no, esto no fue lo mío, y pues se salen, porque para eso ustedes están en la universidad, para justamente venir y expandir su mente y ver qué cosas son las que a ustedes les gusta y qué cosas son las que no les gusta, para que ustedes pues puedan seguir viendo cuál va a ser como su proyecto de vida. Sí. Si quieres, seguimos con las preguntas de la representación. Sí, ¿Alguien entonces ya. más tiene preguntas o pasamos a las preguntas de la Si quieres, pasamos Bueno, a las entonces, preguntas. chao. Espera. No. Pero hasta es ahí preguntas de andaba representación. Pasamos a las De preguntas de ustedes. la Yo pensaba que les iban a hacer preguntas a ustedes de presentación. Pero hasta ahí andaba. Ricardo, ¿crees que es importante tecnificar y saber de metodologías de trabajo a la hora de trabajar en programación en la industria? Sí, totalmente, porque de hecho ahorita que estoy trabajando con Galvis en Vision Research, estamos trabajando con el laboratorio de Livermore, que es como un laboratorio de los Estados Unidos, y yo me di cuenta del código que ellos tenían para ciertas cosas
de ecuaciones diferenciales parciales, y su código justamente seguía como todas las alineaciones que también seguían el que yo traje en la empresa. O sea, estaba bien documentado, tenía toda su indentación, no existían cosas como que una variable no tuviera como un nombre raro. Cuando no se podía, justamente yo me miré a ver cómo eran los tipos de merge y de pull request, todo estaba muy bien documentado, o sea, habían hecho todos los testings para hacer que todo funcionaba bien. Esas cosas se utilizan también en investigación si ustedes quieren ir. O sea, entonces si ustedes se van a ir por investigación, también les van a pedir hacer todas esas cosas, que usted sepa manejar bien Git, que sepa manejar sobre todo metodologías ágiles, lo que es Scrum, porque es una manera muy fácil de uno trabajar y que sea eficiente como se está trabajando en un equipo. Entonces, es totalmente útil que uno aprenda todas esas cosas que, si bien surgieron en ingeniería de software, pues se aplican a muchos otros lados. Sí, relacionado con ello, ¿notas la necesidad de incluir ingeniería de software dentro del plan curricular, como ya el profesor Juan Carlos lo venía tramitando? Sí, a mí me parecería bien que, aunque sea, digamos, como que eran ingeniería de software uno, que uno ahí como que aprende como que las prácticas básicas de ingeniería de software, y pues ya después de eso uno ya se puede venir y ya no necesita cómo aprender. Es que en ingeniería de software 2 sí ya en sí se hacen otras cosas, pero en ingeniería de software uno justamente aprende como esas pequeñas prácticas que son muy útiles. ¿Qué incluirías en ciencias de la computación o mejorarías para mejorar las oportunidades de las personas en un trabajo como este? Para un trabajo en ingeniería de software sería justamente interesante, o digamos algo que en sí ya había hablado con un compañero, está la materia de compiladores. Sin embargo, sería bueno, y también está, creo que está lenguajes de programación. No, esa es de ingeniería. Es una ingeniería, porque sí sería bueno ver cómo lenguajes de programación, como yo les mostraba en las maestrías que estaban, muchas de las maestrías de ingeniería de software estaban dedicadas como en eso, en compiladores y lenguajes de programación. Entonces sería bueno que justamente se le hiciera como tal vez más énfasis a esas materias, tal vez como que se ofertara más a seguido, sí. ¿Cómo ven las oportunidades de trabajo y emprendimiento en Colombia? En emprendimiento, últimamente emprendimiento y tecnología está mejorando un montón. De hecho, digamos, ahorita dos empresas grandes que surgieron de alguna manera recientemente sería Rappi y Platzi. Son empresas precisamente de tecnología que nacieron de acá de Colombia. Y de hecho, cuando vino Steven Wozniak, el, el cofundador de Apple, él justamente dijo que Colombia, Bogotá en específico, tenía mucho potencial de ser como, de alguna manera, como el Silicon Valley de Latinoamérica. Pues desde acá se están empezando a crear muchas de las aplicaciones muy interesantes. Entonces, si hay oportunidades de uno venir y lanzar como su propio software, de crear su propia startup, y esas oportunidades precisamente vienen y se crean de gente que ha trabajado ya con ingeniería de sistemas, de ingeniería de software. De hecho, es algo que pasa muchísimo, por ejemplo, en Google. En Google, el trabajador promedio dura como 2 años, y es su máximo, porque ellos viven saltando de trabajos en trabajos, porque se aburren, o muchas veces porque después de trabajar se dieron cuenta que había una oportunidad, una idea muy buena de negocio, o alguna idea como de un software que podrían hacer, que se dieron cuenta que estaba ahí, pero no lo querían desarrollar para Google porque querían pues justamente pues también ganar su plata. Entonces lo que hacían era que se salían y venían y montaban su propia empresa. O sea, de Google ha salido un montón de empresas diferentes de ex trabajadores de ellos. Y justamente es gente que sabía cómo desarrollar esa solución, pero pues si bien la desarrolló en un principio, necesitaba justamente gente de ingeniería para que les ayudara a montar pues toda la aplicación como tal, o todo el programa, todo el software. ¿Qué te hubiera gustado aprender antes de tener este trabajo? Antes de tener este trabajo, yo creo que, digamos, sería muy útil lo que era lo de metodologías ágiles. Eso, al principio uno se engorraba mucho trabajando con los sprints, eso era algo bastante difícil. Y lo otro era haber aprendido justamente a hacer todo lo que era testing. O sea, en los proyectos a uno de programación, de todas las materias, uno solamente le piden que funcione, pero por ejemplo, nunca he visto como en una materia donde usted le pidan, muéstrame cuáles han sido como todo, como un archivo específico con todas las pruebas que usted le ha hecho a su código, para mostrar que específicamente funciona y que incluso funciona en casos extremos. Eso nunca lo he visto en ninguna materia de software en la que he estado, en ninguna materia de programación. Sería algo muy útil enseñarles desde ahora que todo lo que ustedes entreguen ya debe estar probado por ustedes mismos. ¿Cuál crees que es el trabajo en el que te ves próximamente en un corto tiempo, o el emprendimiento que vas a crear? Yo por ¿En lo qué te general, ves? ahorita justamente estoy diciendo que voy a hacer de monografía, Ay, pero en los lados que después de haber visto en la carrera que me interesó bastante fue matemática aplicada. Ya cuando ustedes vean análisis numérico van a ver justamente cómo
para matemática aplicada es como básicamente como uno viene y soluciona cosas de matemáticas, pero ya con un computador. Por ejemplo, no sé, imagínense resolver un sistema lineal. Pues uno le enseñaron en álgebra lineal, pues la clásica de Gauss, pero pues ¿qué pasa? Pero pues eso, o sea, eso computacionalmente es costoso, o sea, eso uno no lo puede hacer también. Ahora, uno se encarga uno venir y mirar no solamente propiedades matemáticas de ciertas matrices que uno dice, bueno, en mi problema solamente necesito resolver matrices que tengan cierta propiedad, no sé, que sean diagonales superiores, que sean definidas positivas, algo así. Si uno se apropia de esas para uno venir y construir como un método computacional que se aproveche de esas cosas. Y eso es algo que justamente necesita ambas partes, porque hay veces donde el error de los matemáticos es que los matemáticos como que se sienten, yo diría que es eso, están muy acostumbrados al tipo de pruebas como existe, ya, no sé dónde está, ya, suficiente. Los encargan como de pasar al siguiente paso y decir como dónde está. Pues lo mismo pasa, muchas veces que vienen y crean como métodos de funciones que en teoría funcionan muy bien, pero cuando uno los va a implementar en la práctica sabe que eso no es computacionalmente eficaz. Pero pues después de usted haber visto como toda la parte de computación y la parte de matemática, usted ya sabe precisamente cómo uno, ya sabe que lo que usted venga y cree teóricamente, ya sabe qué problemas tendría cuando no lo pasa a implementar con un computador. Entonces, yo creo que por esa parte o por seguridad, que también es una rama interesante, lo que es criptografía, que acá tampoco se ha desarrollado mucho. Yo sí me vería más que todo siguiendo para maestría, a ver qué tal. A ver si luego soy su profesor. His, his, his. Otra pregunta es, digamos, esas habilidades de programación, ¿cómo cree que, digamos, nuestra comunidad en ciencias de la computación las podría adquirir, sí? No sé si con algún proyecto open source o... Lo que son estructuras de datos y algoritmos. No, yo creo que es más como Git, esas herramientas que usted propiamente aprendió trabajando. Pues proyectos open source, esos proyectos open source, yo alguna vez hice una contribución a uno de ellos y me dijeron que ellos tienen como definidas cuáles son como todas las normas que tienen que seguir. Ustedes lo podrían hacer, aunque usualmente yo pues no tengo mucha experiencia, o sea, yo contribuí, pero justamente con una parte de algoritmos porque sabía que se podía hacer eso. Sin embargo, ahorita yo creo que algo muy útil fue cuando estuvimos en pandemia, la alianza que hizo con Coursera, eso fue algo supremamente útil, porque Coursera sí habían cursos que son específicamente muy buenos y muy enfocados a esas cosas, o sea, seguro de Git debe haber uno, seguro de, no sé, si alguna persona quiere aprender un poquito de lo que es back o de computación en la nube, seguramente debe haber algo así. Esas cositas ustedes sí, seguro lo pueden aprender en cursos, o en la práctica, o no, pues viendo a ver cómo qué oportunidades pues les podrían salir. Eso sería como la manera, porque pues obviamente crear un curso de Git pues está como complicado y pues los profesores lo piden utilizar, pero pues en sí cuando uno se da cuenta de que si uno sabe o no es uno mismo, cuando uno viene y la embarra y viene y termina haciendo un commit y luego necesita revertir porque se tiró todo el proyecto. Entonces, pero tampoco quiere retirarse otras partiditas. Es como cuando uno se da cuenta de lo que necesita. Sí. Otra pregunta es, digamos, ¿cree que conseguir trabajo le afecta a lo académico o siente que ha sabido sobrellevar esas dos cosas, trabajar y estar acá en la universidad? El trabajo que yo conseguí fue medio tiempo, eso fue muy, muy, muy bueno. Y además que todo era remoto. Obviamente, pues sí me tocó como, pues meter menos carga, pero yo lo veía más como otra materia, donde justamente como que también estaba tratando de aprender un poco más y a ver si sí me gustaba por esos lados. Entonces, si bien obviamente uno le va a tener que dedicar, o digamos de manera, dedicarle más tiempo al trabajo que a otras cosas que uno hacía antes, después de cierto punto en la carrera uno ya lo puede hacer. O sea, yo lo hice cuando yo ya estaba como en sexto semestre. Sí se lo recomiendo hacer cuando ustedes ya, aunque sea, ya hayan terminado la línea de fundamentación, porque es que lo más complicado de ciencias es formar las bases. O sea, muchos de ustedes vienen, bueno, solamente los que vengan por ahí del Refus antes de entrar a la universidad sabrán lo que había, lo que era una demostración. De resto, pues todos ustedes pues allá en el colegio, pues lo básico de matemáticas. Entonces, toda esa parte de empezar de fundamentos, sistemas, conjuntos, análisis real, es complicado y es pesado, porque están formando aún sus bases. Pero luego después de que ustedes ya pasan como esos 4 o 5 semestres, ya ustedes ya las cosas ya las vuelven muy intuitivas. Ya no le tienen que dedicar tanto tiempo como le dedicaban antes. Por eso es que la gente pues ya después de esos semestres ya se dedica a hacer otras cosas o ya puedes como hacer más cosas al mismo tiempo, porque ya no le tiene que dedicar la misma cantidad de tiempo que uno le estudiaba un parcial,
porque también uno ya aprendió cómo uno estudia, cómo uno aprende, los tipos de profesores. Entonces, si lo van a hacer, pues sería como, bueno, si les sale una pasantía, uno pues podrían aplastar semestre y solamente, pues, si es en el exterior, quizá a tiempo completo, o pues buscar algo medio tiempo, si ya como ya ven que ya están como saliendo las materias más difíciles que requieren más tiempo. Sí. Listo, gracias. Y tú habías hablado de algunas diferenciadores que había, que algunos que notaban de tus compañeros o de ti en el trabajo. ¿Qué diferenciadores crees que hay? O sea, respecto a otros profesionales como matemáticos, estadísticos o ingenieros de sistemas. Lo que he visto, por ejemplo, en cuanto digamos a diferencia entre matemáticos y científicos, pues ya sí lo mencioné, era en sí los matemáticos muchas veces no tienen la formación de la formación para decir en sí si esta idea o ese método que pues piensan se va a poder desarrollar en un tiempo probable, o sea, no alcanzan a ver como cuáles son las dificultades computacionales. De hecho, digamos, también a veces les es difícil como de alguna manera pensar en que un computador no entiende formalmente lo que es las matemáticas. Cuando ustedes ven análisis numérico se van a dar cuenta, porque la primera parte es punto flotante, se van a dar cuenta que un computador cuando no se tiene que hacer una función tangente, uno la tiene que hacer de una manera muy específica para uno mantener precisión. Y es una manera que uno de ciencias de la computación la coge rápido, porque uno ya después de haber visto, no sé, a mí me sirvió mucho haber visto arquitectura de computadores, compiladores, uno justamente ya sabe cómo funciona eso, ya sabe qué es lo que está pasando detrás, así que uno ya sabe cuáles son las dificultades que podría haber. Pero pues la gente de matemática le parece que pues simplemente como seno sobre coseno es igual a tangente, pues las dos deberían pues funcionar igual y se dan cuenta que no es así, o sea, y esas son cosas como que los diferencian un montón. Y en cuanto a los ingenieros, a lo que los diferencia un montón es el hecho de alguna manera de, lo que yo les decía, encontrar errores, eso sí se diferencia claramente. Un ingeniero pues sí tiene como todas sus herramientas, de alguna manera no puede razonar tan lógicamente para delimitar mucho más rápido el espacio de búsqueda. Entonces, lo que yo les decía, hubo un error, por ejemplo, que era en un test, que a veces fallaba y a veces no. Era probabilístico cuando fallaba o cuando no. Y mi jefe ya había tenido como tres pull requests ya aprobados, donde creía que lo había solucionado, pero volvía a aparecer. Entonces me dijo, ¿cómo no? Ricardo, ve y te encargas de ese. Yo me puse a estudiarlo y me di cuenta que pues mi jefe me estaba obviando una parte como muy específica del código. Y eso pues era en sí la razón y lo pude notar mucho más rápido que él porque es como, por ejemplo, cuando ustedes vienen y nos están como haciendo talleres y algún compañero viene y les manda su demostración. Ustedes, cuando están haciendo la demostración de sus compañeros, saben que en el momento que haga un paso en falso y que diga algo que no es verdad, ustedes lo detectan rápido. Cosa que pues una persona que no sea de ciencias no lo va a detectar tan rápido. Entonces eso es algo que los va a diferenciar mucho de los ingenieros. Y sí, yo diría que especialmente eso. Y también el hecho de entender conceptos más abstractos. O sea, ustedes aprenden muy rápido cualquier cosa que les vayan a poner. Es que pues después de haberse pasado la carrera, ustedes en verdad ya han desarrollado como también ese pensamiento, tanto matemático como computacional, que por el lado que ustedes se decían ir siempre les va a ir bien. O sea, son muy moldeables a cualquier cosa que ustedes quieran ir. Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu asistencia Vale. y por tu tiempo. Igual a todos nuestros asistentes. Gracias a todos por asistir, gracias al profe Gracias. Francisco, especial a Ricardo, Bueno, que hizo esta excelente charla. Y pues nos vemos en otra charla. Muchas gracias. chao. Gracias. Hasta luego. No. Antes